En términos generales, la deontología jurídica, como lo hemos estudiado, tiende como parte del estudio de cómo debe ser aplicado el derecho, cómo debe ser en el ámbito del deber ser, cómo debemos de darle vida, de exteriorizar el derecho, las reglas de la aplicación justa del abogado en cuanto a la acción, al quehacer diario de nosotros como juristas, cómo darle forma, ¿sí?, a los principios generales del derecho. Por supuesto, necesitamos fomentar en los alumnos el amor al derecho, el amor y la filosofía del derecho. Debemos de enseñar ahora el ejercicio docente. No solamente se basa en que los alumnos aprendan el contenido de tal o cual libro, sino que apliquemos los principios generales del derecho, las máximas del derecho, para darle nitidez y claridad a nuestras peticiones y a nuestras acciones diarias. Obviamente esto abarca también el aspecto de que el estudiante desde muy temprano debe preocuparse por ser profesional y por tener o desarrollar un espíritu crítico. Esto nos sirve como base para que la deontología sea aplicada, y obviamente debe ser prevalentemente una materia de carácter obligatorio en todas las universidades, y no en todas las tenemos, por desgracia. Pues esto es básico y desgraciadamente sí, las instituciones y las universidades que tienen la carrera de Derecho, al no tener el contenido básico de la materia de deontología jurídica, es como formar alumnos sin base. O sea, los alumnos no tendrían un sentido ético ni crítico de cómo debe funcionar y cómo, desde una perspectiva profesional, debemos darle una solución a los problemas cotidianos a través del pensamiento filosófico. Esto es de cómo debemos querer llegar, o qué es lo que aspiramos al momento no solamente de aplicar la norma, sino también hacia los fines que buscamos perseguir a través del espíritu o del llamado espíritu de la ley. Esto para lograr una mejor convivencia entre los sujetos y obviamente atendiendo a la problemática social de cada núcleo poblacional. El ejercicio del derecho es una pregunta compleja que tiene diversas respuestas. Para desgracia de nosotros, o desde una perspectiva personal, esto viene a demeritar mucho la función del abogado postulante o el abogado que es un servidor público, porque hay carencia absoluta de valores en la profesión. Desgraciadamente, ni siquiera a pesar de que existe un decálogo del abogado, diversos decálogos del abogado y hasta un código de ética, de manera mínima se atiende a los principios básicos para que el abogado pueda lograr o pueda exaltar esta noble profesión mediante la aplicación del derecho como una base primordial, vuelvo a repetir, de la convivencia entre los sujetos. Por desgracia, la perspectiva que se vive fuera en la praxis diaria dista mucho de lo que tenemos o que debemos de entender y aplicar como una deontología jurídica. La justicia como un valor absoluto primordial que debemos de alcanzar a través del libre desarrollo de la profesión, aplicando el derecho, que siendo la justicia la máxima expresión del derecho que a diario buscamos, y quienes son litigantes tratan de obtener. Desgraciadamente es poca la actividad personal, no hay valores en los abogados, no hay un espíritu crítico, se vive mecanizado, se atiende, no se exalta la profesión, no asumimos nuestro compromiso como defensores o como representantes de alguien, sino que todo se guía en base a diversos cánones, como por ejemplo el aspecto pecuniario, y recordemos que nosotros, más que por dinero, nos debemos de guiar por el espíritu de la ley y por la debida aplicación, y exigir la debida aplicación del derecho dentro del ámbito
que nos corresponde, desde la trinchera en la que nos encontremos. Desgraciadamente, volvemos al punto de partida. Es grave la falta de valores morales, la falta de ética, la falta de principios de muchos abogados. Por eso esta carrera se ha visto demeritada por ese tipo de situaciones. Pero hay quienes creemos que podemos encontrar una justa solución al conflicto, una justa composición al hecho que estamos sometiendo al conocimiento de un tribunal mediante la noble labor de la abogacía, a través de los principios básicos de la deontología, que es la esencia para el buen observar y la moral del abogado. Claro que sí, desde luego que sí, y no es el sistema en sí lo que está corrupto, son los operadores jurídicos. Parece ser que en este país la corrupción es un deporte nacional. Nosotros como abogados tenemos la primera obligación de combatir o de extirpar este vicio, este cáncer que tanto daño nos ha hecho a todas las instituciones, no solamente si hablamos de los niveles de gobierno, no solamente desde el más alto funcionario, sino hasta el menor. Y la corrupción es un mal, para mí necesitamos realizar una autorreflexión, ¿sí? Y empezar por nosotros mismos. Si nosotros mismos, por negligencia también, o por descuido, generamos corrupción al no patrocinar adecuadamente una defensa o una asesoría adecuada, en otra materia, en materia civil o en materia penal, pues también contribuimos a ese vicio grande. Y si aunamos, es una especie de cadena que nunca termina. Desgraciadamente, es un daño muy grande, es una lacra que tenemos en la sociedad. Nosotros, como abogados, lo vivimos día a día y lo vivimos en muchos tribunales, pero tenemos que pugnar porque nuestras instituciones se ajusten a derecho y que exista un alto espíritu de honestidad, de profesionalismo y de servicio, y sobre todo de preparación, porque la preparación o la impreparación, la mala preparación, también es un vicio que acarrea corrupción. Bueno, ¿para usted piensa que hay una solución a la corrupción, pero no en manera de sanciones, sino en manera más profunda? O sea, si hay una solución para cambiar a la sociedad en manera de corrupción de la justicia? Es una pregunta compleja que vamos fuera del ámbito de las sanciones que puede ocasionar estas situaciones. Se empieza por es un factor cultural. Entonces necesitamos reeducarnos o reflexionar sobre este aspecto, sobre la forma de conducirnos, la forma de hacer las cosas, porque si no empezamos por nosotros mismos, no vamos a querer encontrarlo en la familia. Por ejemplo, desde la familia no se te instruye a que desde pequeño seas corrupto. Estos son malos hábitos que se adquieren bajo el esquema de otras actividades, y nosotros debemos de empezar primero por una autorreflexión crítica de cómo obramos y qué es lo que queremos, y enseguida ajustar nuestra conducta y comportarnos conforme a la norma o conforme al yo interno, al deber ser jurídico, que son la máxima expresión del comportamiento del abogado dentro del plano en el que nos desarrollamos. Uno de los principales y fundamentales es el estudio. Si estudias menos, si no estudias o estudias en menor porcentaje, cada día serás menos abogado. Y habrá que buscar también, dice el decálogo, entre el derecho y la justicia. Y si hay conflicto entre el derecho y la justicia, prevalentemente habrá que buscar o justificar que haya justicia. Es un decálogo que rige el aspecto profesional, el aspecto ético del abogado en la forma de conducirse a diario en los tribunales. También, si usted me pregunta si existe algún conocimiento idóneo, que antes en las facultades de Derecho el decálogo del abogado era aprendernos como los mandamientos de la ley de Dios, y actualmente
ya nadie sabe, o muy poco se sabe, o se tiene conocimiento de lo que es la función del abogado desplegada a través de los mandamientos de culto. Bueno, este decálogo cuenta con alguna sanción. La única sanción que cuenta este decálogo obviamente es moral, nada más, ¿sí? Sobre si tú no observas los postulados, obviamente el yo interno te lo reclamará como profesionista, si estamos hablando del digno abogado. Bueno, cambiando a una pregunta más ámbito social, ¿cómo las personas sabedoras sobre un decálogo y de la ontología jurídica toman a otra persona al momento de que ésta no respeta este decálogo? Bueno, ¿cómo se toma? Bueno, pues la persona, desgraciadamente la función del abogado no es muy comprendida por el resto de las personas, por el común de las personas. Nosotros tendemos que exaltar los principios y los valores, los postulados de este decálogo a través de nuestro recto actuar, de nuestra acción, de nuestra forma de conducirnos, de tratar a la persona, de tratarlo dignamente y hacer cumplir el derecho y la justicia, porque como defensores y apóstoles de la justicia que somos, tenemos que lograr una aplicación práctica más que teórica del derecho. Por tanto, si la persona no está familiarizada con el concepto del abogado y del decálogo de Couture, pues es labor propia y labor que debemos desarrollar, que debemos de darle a explicar, de darle a conocer, pero en el quehacer diario, quizás no como una clase, sino diariamente, para que la persona se forme esa idea, esa impresión y el buen concepto de que somos abogados, de que somos apóstoles de la justicia. Bueno, la falta de visualización de ética de un abogado hacia otro es a través del trato indigno que da a sus clientes y de la forma tan aberrante que desempeña, que realiza el ejercicio de su profesión. No hay sanción, desgraciadamente, en ese momento más que moral, podríamos decirlo, pero para un abogado que sí es recto, que cumple con las funciones básicas de la deontología, de los postulados de la deontología, pues obviamente el otro hacia él tendrá un carácter de indigno de llevar ese título honroso que es abogado y de que no pertenezca a la noble labor del profesional del derecho. Por desgracia, los colegios o barras de abogados no merecen o no tienen a la vista estos aspectos y no se analiza adecuadamente el perfil de las personas que forman la barra o el colegio, sino que son meramente requisitos pues, para estar asociados a alguno de ellos, pero no se exaltan las virtudes del abogado a través de la deontología o de la ética. Para un abogado, ¿qué es más importante? Bueno, ¿qué lo hace ser más importante ante otras personas? ¿El dinero, los recursos que tenga y la cantidad de dinero ganado? ¿O el prestigio? ¿Qué hace un abogado más importante ante otros, el prestigio o el dinero? Más que el prestigio y más que el dinero, las cuestiones materiales, lo que debemos de atender como abogado es el espíritu de ayuda y de vocación hacia el semejante y de estar bajo el esquema de ser un buen profesionista del derecho, involucrarse con la problemática social para efecto de poder dar una solución al conflicto, y estas habilidades las desarrollamos durante la universidad y se le da de base como a todos los estudiantes que forman la materia de ontología y la carrera de derecho, para que al momento de salir fuera de los muros de la institución se sensibilicen y vean no a la persona como dinero o como un objeto, sino a la persona como tal, como fuente de derechos humanos, a la propia persona. Los derechos humanos y los valores giran en torno al concepto mismo de persona. Sí, es importante que los pueda hacer mejores abogados. El estudio y la profesionalización constante. Se casaron con una carrera que requiere estudiar siempre.
el hábito de la lectura y sobre todo no solamente que aprendan libros de memoria o memoricen para un examen, que sean o que tengan un espíritu crítico para poder, en el caso concreto o que se requiera durante el ejercicio de su profesión, lograr la aplicación exacta de la norma, pero sobre todo ver el espíritu de la norma para que ésta pueda ser susceptible de generar una adecuada solución al conflicto. Yo exhorto a los jóvenes de la carrera de Derecho que sigan involucrados en la deontología y en los valores, en la ética del abogado, porque solamente en nosotros está que el justiciable alcance precisamente ese concepto alto, indeterminado y abstracto que llamamos justicia. Claro, recuerdo una ocasión en un caso práctico de un despojo de inmueble, donde el acusado no tenía una buena defensa. Defensoría de Oficio había realizado un mal trabajo respecto a los ofrecimientos de pruebas y en determinado momento la defensa fue abandonada. Entonces, un abogado particular que realiza el ejercicio libre de la profesión de manera particular me llamó la atención porque sin mediar, sin necesidad de cobrar o de recibir algún emolumento o prestación, tomó decididamente la defensa de ese caso. Y esto es básico que se haga cuando menos en alguna sola ocasión de tu ejercicio profesional, que lleves de manera gratuita por servicio social un asunto sin que cobres, porque eso habla bien del espíritu, del anhelo de justicia y de derecho que tenemos como abogados.